Jesús, buenos días. Buenos días, Evaristo, buenos días, público. Bienvenido. Gracias, Oye, gracias. que también los juzgados tienen situación de alerta sanitaria por esto del coronavirus, ¿verdad? Sí, efectivamente sesionó el tribunal el día de ayer para suspender las actividades, los términos y plazos que marca la ley. Quedaron suspendidos hasta el 20 de abril. Esto pues viene a afectar al sector de los abogados también. Hasta el 20 de abril. Todas las audiencias, todo lo que estaba programado. Sí, todas las actividades jurisdiccionales quedan suspendidas, a excepción de las detenciones que pudieran llevarse a cabo mediante procedimientos penales, pero estas también bajo las condiciones de que sean a puerta cerrada y pues sin intervención del público. Pese a que las audiencias son públicas, ahorita hay muchas medidas que se están señalando para que no se propague el virus. Es curioso, ¿verdad?, que se pretende darle la mayor difusión, que sean públicas las audiencias y todo eso, y ahora eso es contraproducente, ¿verdad? Sí, esta contingencia pues ha venido a afectar a todos y la verdad es que nos estamos viendo pues perjudicados en todos los ámbitos de tipo actividad profesional. Caray, qué situación, hasta el 20 de abril o antes, pero se ve difícil, ¿no? Se habla de 15 días de fuerza, ¿no? A fuerza. Sí, así estamos ahorita, sin los plazos que pudiéramos estar corriendo. Comúnmente los abogados siempre estamos cumpliendo con los términos que la ley marca para no incurrir en violaciones procesales o cargas que nos pudieran perjudicar, pero ahorita quedar suspendidas estas no podemos actuar. ¿Habías vivido algo semejante? No, en el tiempo que llevo de mi profesión no he tenido esa experiencia o no hemos vivido, yo creo que estas circunstancias. Sí ha habido suspensiones, pero pues siempre ha sido cortas en razón de alguna situación muy mínima, pero ahorita sí está pues afectando de forma generalizada, ¿no? En este caso es como si se detuviera el tiempo, ¿verdad? O sea, Sí, ahorita por ejemplo, ¿qué podemos hacer en cuanto a las intervenciones que debemos tener en los tribunales? Pues no podemos consultar un expediente ni tampoco llevar a cabo las diligencias que por ley se exigen para llegar a una conclusión, ¿no? como si el tiempo no pasara. Caray. Muy bien, licenciado. Pues vamos al tema de hoy. El tema de hoy muy interesante, luego de que el expresidente de Zacatepec, Francisco Salinas, fuera acusado ante la Fiscalía Anticorrupción por una obra fantasma, una obra que dicen se cobró, pero no se hizo. En la primera audiencia, pues sí se llevó a cabo de formulación de imputación, pero en la segunda audiencia, donde se iba a determinar si quedaba vinculado a proceso, la jueza determinó que la abogada del exalcalde no era competente, la retiró del caso y llamó al defensor de oficio. Bueno, lo que llama la atención es que también dictó reponer todo el proceso. ¿Qué es lo que ocurre aquí, licenciado? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto es posible? ¿Esto ocurre con frecuencia? ¿A qué se debe? Sí, debemos entender que el sistema penal fue modificado en recientes fechas y eso generó que pues tuviera que haber una nueva capacitación para cuanto a los abogados que ejercen esa rama del derecho. Es algo evidente que ha generado entre las personas que se tendrían que capacitar para ejercer esa rama, pues que hay algunas limitaciones. Desde luego a la fecha sigue habiendo modificaciones al Código Penal, a la propia Constitución, entonces es una adaptación en la que se están encontrando nuestros compañeros abogados. Y todo parte de la defensa adecuada que regula el artículo 20 constitucional, que en relación al 17 del Código Código Nacional de Procedimientos Penales, pues exige que el imputado tenga una defensa adecuada y de ahí pues que en caso de que esta defensa por consideración del juez no sea pues la más correcta por tratarse de las actividades que se debe realizar en el desarrollo de su experiencia técnica, pues pueda el juez tomar las atribuciones de respetar la Constitución. Es decir, si existe violación a los derechos humanos, tratándose de la defensa adecuada consagrada en el artículo 20, pues puede reponerse el procedimiento para evitar una nulidad absoluta del juicio, ¿no? Es decir, como principio general, el Código marca que cualquier violación a los derechos humanos deba ser anulada. ¿Y es a criterio del juez o la jueza? En relación a la práctica de sus atribuciones, Ajá. es ahí a donde ellos, pues de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que se está juzgando, deben de tomar o asumir esa responsabilidad, siempre tomando en cuenta lo que la ley marca. Tratándose de la defensa adecuada, pues habla desde el inicio del procedimiento hasta concluir que no se limite solamente el defensor
a solicitar la libertad, sino que realiza actividades que pretendan acreditar la inocencia o las pruebas que exige el procedimiento. Es decir, todo parte de la actividad que el abogado debe realizar para que el juez pueda pues normarse un criterio en cuanto a que si se está llevando a cabo una defensa o no correcta para el imputado. ¿Qué situación? Y bueno, la otra parte es, entonces, ya no hay acusación, se disuelve todo eso, ¿qué va a ocurrir? No, la reposición del procedimiento, de acuerdo a lo que establece el artículo 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez debe fundar y motivar la causa por la que se está reponiendo esto, anulando, hasta el punto en el que considere debe ser repuesto. Entendemos que hay una acusación y que esta pues ya se practicó, se va a reponer el procedimiento posiblemente desde el momento en el que formuló la imputación y las medidas cautelares decretadas, porque la intervención del defensor pues parte de ese momento, del inicio del procedimiento. Pero sí es una obligación de la autoridad definir cuáles son los efectos de esa reposición o de esa nulidad. Podríamos, ahorita ya las medidas cautelares ya no existen, entonces una de ellas era no salir al extranjero, entonces perfectamente podría salir al extranjero. Sí, la reposición o la nulidad pues genera que no se hayan puesto esas medidas y pues como estaba en un principio, ¿no?, a la imputación. ¿Y qué se pierde o qué se gana en este tipo de situaciones? Pues prácticamente tiempo, tratándose de una circunstancia en la que el imputado debe ser juzgado en un periodo o un plazo, pues estamos hablando de que el plazo pues se alarga y eso pues que va en su perjuicio de alguna forma. No olvidemos también que prevalece el principio de inocencia. Él como imputado pues debe ser tratado como inocente. Correcto, muy bien. Y entonces no hay posibilidad de que la fiscalía se le olvide o ya no la presente a tiempo para otra vez empezar el proceso. Sí, se trata de que son diligencias programadas en las que la autoridad ya tuvo conocimiento, entonces la nulidad de este proceso pues lo deja sujeto al proceso que ya se inició, okay. Entonces la autoridad debe señalar fecha para dar continuidad. Y si esta emergencia se da en medio de esa fecha ya programada, ¿se repone o se pierde? Sí, ahorita con esta contingencia que está en la suspensión de plazos y términos, se tendrá que señalar nuevamente una fecha, puesto que en este momento pues existe un decreto, una disposición en la que no podemos llevar a cabo diligencias específicas. Se cambia, ¿no? Bueno, y en cuanto al imputado, al que está siendo procesado, también le va a costar más, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de que pues el abogado no puede hacer nada, tendrá que esperar. Sí, desde luego las actividades jurisdiccionales quedan suspendidas por esta contingencia, no pueden practicarse pues ningún mecanismo de defensa, que es lo que en su momento requiere la imputación para poder formalizar una investigación en su defensa, y pues tendrá que esperar al momento que pueda tenerse la oportunidad de hacer nuevamente la imputación y esta a su vez aportar las pruebas que estime necesarias para acreditar o desacreditar la imputación, ¿no? Finalmente, no olvidemos que en este caso la carga de la prueba recae en el Ministerio Público o el fiscal, cualquiera que sea anticorrupción o cualquier otro fiscal, que deba hacer el señalamiento de los delitos en los que considera haya indicios para poder iniciar un proceso. ¿Y qué tan frecuente, licenciado, es que una jueza, un juez pueda deponer al abogado del señalado, del imputado? Sí, a raíz de estas circunstancias dadas en la modificación de la ley, en la reforma completa que hubo al sistema de justicia penal, pues se ha asumido mucho esa responsabilidad entre las autoridades. Los jueces, a su vez, como los abogados, se han tenido que capacitar. Y acá algo muy importante, ¿no? Pues finalmente todos están llevando una secuencia en el desarrollo de sus procesos para poderse ir adecuando a ellos. El juez entiende que debe tener pues la experiencia y la lógica para aplicar en un proceso y debe observar pues la conducta de los imputados o de la víctima para que sus derechos sean respetados conforme a lo que dice la Constitución. Sin embargo, debe de haber una armonía en ese sentido. Sí hemos notado, sobre todo los abogados, pues que las autoridades asumen una conducta a veces de prepotencia, una conducta de regaño a veces a los propios litigantes. Desde luego se debe comprender en el sentido de que se está yendo a la par a la costumbre de ese tipo de procedimientos, ¿no? Inclusive a la fecha sigue habiendo modificaciones a las normas y esto va generando que se vaya adecuando muchos de las señalamientos que hay ahorita con
por cuanto a la defensa adecuada, pues han sido determinados por la Corte y no por la Constitución, en el sentido de que pues queda ambiguas ciertas conductas, pero la Corte se ha pronunciado respectivamente a ello y sí ha dado las directrices relacionadas a cómo se debe atender una defensa adecuada y el juzgador cómo debe de valorar esa defensa, si es o no correcta para poder representar al inculpado y hacer con esto que no exista actos de violación a los derechos humanos y por ende de nulidad. Y por último, pues una persona cualquiera que diga, quiero que me defienda Juan Pérez X, ¿no? Y el juez le dice, no está preparado, hay violación a los derechos humanos. Oye, pero ¿por qué? Tiene su cédula, tiene todos sus cursos. No, quítenlo. ¿Es recurrible? ¿Eso se puede inconformar? Sí, desde luego, así como la ley exige que se tenga una defensa adecuada, también el imputado tiene el derecho de elegir a su defensor. Desde luego, este defensor debe reunir requisitos, pero cuando la autoridad considera bajo su propio criterio que no lo reúne, pues también el imputado tiene expedito su derecho para hacerlo valer a través de los recursos que pudieran atacar la disposición del juez. ¿Qué sería? ¿Un amparo o qué sería? Podría ser a través del amparo. En ese sentido, la apelación, incluso si no hay marcado un procedimiento adecuado para ello, la apelación para que pudiera la autoridad superior resolver, o el amparo en el sentido de los derechos humanos en su violación que señale. Y por lo que hemos escuchado de este caso, se da el caso de que un juez deshaga todo para corregir algún error en el procedimiento. Sí, de acuerdo al principio general, todos los actos que violen los derechos humanos del imputado o de la víctima deberán ser repuestos. Se tendrá que declarar su nulidad, puesto que causa un perjuicio a la parte, y eso sí debe estar muy atento el juzgador, porque cualquier procedimiento que concluya con una notoria violación sin que haya asumido la responsabilidad de reponer el procedimiento o anularlo, generaría que el juicio pues quedara nulo, y ahí implica otro tipo de circunstancias. Pero aquí la pregunta es al revés: si el propio juzgador se equivoca para autocorregir su procedimiento, ¿podría llegar a esto? Sí, de hecho, las cuestiones en las que el juzgador ha cometido errores y pudiera llegarse a una resolución ilegal, pues podría generar también una violación de los derechos humanos. También el juzgador no es susceptible de cometerlos. Muy bien, bueno, por lo pronto entonces tenemos entendido que el procedimiento va a continuar. Sí, debe ser ya por conocimiento jurisdiccional en cuanto a la imputación que se celebró o la fecha que se ordenó, se repone hacia ese mismo punto, ¿no? Correcto, muy bien, pues habrá que esperar, y ahora con este alargue, con esta suspensión de actividades, vamos a ver para cuándo. Si no mal recuerdo, pues por estos días estaba ya programada esa situación, así es que habrá que esperar ahora. Pues gracias, licenciado. Gracias, Evaristo, gracias, público. Nos veremos la próxima semana. Esperando. Y hay que encerrarse. Sí, sí, hay que encerrarse. Cumpliendo con las normas sanitarias.